¿Podrías hablarnos del jazz? No, no me gusta el jazz, salvo el jazz de los años 20, 30, el jazz, digamos, de los 60 para acá, y sobre todo cuando caen en manos de Miles Davis y esta gente, a mí me deja de decir cosas, y la razón es muy sencilla. Es un jazz hecho para entendidos, es un jazz hecho de músicos para músicos. Y es tan interesante como puede serlo para ti, que te gusta leer novelas, sentarte a escucharnos, no sé, a ver, a un grupo de amigos de los que nos reunimos en la Semana Negra, a Gisbert Haefs o a Toño Malpica y a mí, sentarnos a hablar sobre cómo se crean sus personajes y sus historias. Personajes secundarios, la importancia del personaje secundario y cómo evitar que se te vaya y se te ponga al frente de la historia. Y cuáles son las subhistorias, por qué hay subhistorias que son importantes y por qué hay subhistorias que hay que saber recortar cuando estás creando una novela. Y esto resulta a ti aburridísimo, a nosotros es apasionante. A mí pasa lo mismo cuando expertos en jazz oyen jazz. Ya me déjame el jazz de los años 30 y entonces tengo una sola recomendación para ti. No tengo dos. La primera es Tuba Skinny. Tuba Skinny, grupo que dirige Shei Kon, hija, por cierto, de un famoso jazzista, y nieta, creo, también de un jazzista famoso, que es un octeto, a veces septeto, a veces exeto. No sé si se diga exeto, pero septeto y octeto sí. Pero en su forma genial es un octeto, con un clarinetista, con ella tocando el cornetín, con otro personaje tocando el trombón. Luego tenemos a la cantante, tenemos al trombonista, al que toca el banjo, al que toca la guitarra y al que toca la tabla de lavar. Esa es la formación maravillosa de Tuba Skinny. Y te podría tratar de decir los nombres, pero como se me va a olvidar alguno aparte del de Shei Kon, pues no te lo digo. Vale, la cantante es Erika Lewis. Me cae muy bien porque la cantante de... Una de las cantantes de Broken Pitch, el grupo gallego que me cae muy bien, se hace llamar Erika Lewis, no se llama así, pero un día yo le pregunté en Instagram, ¿te llamas así? Se no, le digo, va, porque hay una chica que canta que se llama así, le divertía muchísimo. Pero ese grupo que está rescatando el jazz de los años 20 y 30, de cosas que no hay partituras y que de antiguos discos de 78 revoluciones por minuto están sacando los arreglos y manteniendo viva la llama, es una maravilla. Entonces, discos Tuba Skinny, los puedes comprar en vinilo, los puedes comprar en CD, los puedes comprar en su propia página, en digital, puedes darles propinas a través de Venmo, puedes darles propinas a través de PayPal, porque ellos viven sobre todo de tocar en la calle, en la Royal Street de Nueva Orleans. Es un grupazo de jazz extraordinario. Y otro grupo que es compañero de ellos de algún modo es el que ya se me olvidó el nombre, madre mía. Es un grupo de jazz solo de chicas, donde toca el clarinete mi adorada Chloe Fioranzo. Me parece una persona extraordinaria, cuya directora, que es trompetista, es una absoluta maravilla, y una guitarrista que tiene excelente, y se me acaba de ir el nombre completamente, pero cuando volvamos a poner esto en los cortes, voy a poner el nombre de esta banda de jazz de mujeres que es absolutamente maravillosa. Tienen un trombonista que en Japón soñaba con ser trombonista de jazz, cosa que es muy difícil de hacer en Japón. Entonces se fue a Estados Unidos a ver si lo era, y es una excelente trombonista. Pero te digo, del jazz de los años 20, 30, 40, del jazz clásico, de las canciones que escribían Bessie Smith, y de ese mundo en el cual tanto además el country y el blues todavía no se separaban totalmente del jazz, y todo era un hervidero de música popular ambiciosa, audaz y al mismo tiempo cercana y amorosa, y a mí me encanta. Yo oigo a Tuba Skinny de manera obsesiva. Así que ahí está mi recomendación de jazz, pero de jazz así después, ya cuando llegas a los últimos jazzistas, al jazz ya de gran nivel, a mí me deja un poco fuera. Creo que me bajo más o menos en el bebop.
más o menos me bajo del jazz. Y además, otro detalle mucho importante, no sé de jazz. De blues te puedo hablar horas, te puedo hablar de las relaciones armónicas del blues, te puedo hablar de blues progresivo, te puedo hablar de los instrumentos del blues, te puedo hablar de los grandes del blues, pero de jazz no sé nada. Así que como no sé nada, solo hablo de lo poquito que sé y recomiendo lo que creo que es bueno.